Buenos días a todos ustedes. Agradecemos su presencia en este auditorio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en donde el día de hoy tenemos un evento sumamente interesante, importante, y que forma parte del ciclo de conferencias que, con motivo de los 60 años de la ESIME Zacatenco que se están celebrando, pues se ha invitado a destacados expositores que, como egresados de la escuela, han destacado tanto en la industria, como en la docencia, como en la investigación, en el sector público. Uno de ellos es el invitado del día de hoy, el ingeniero Eberto Reynel Iglesias, que fue director de la escuela y que dejó un muy buen recuerdo de su gestión, y que pues voy a leer brevemente su currículum sintetizado. Él es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME, maestro en Ciencias con la especialidad de Ingeniería de Sistemas, también por la ESIME, la sección de graduados de la ESIME, candidato a maestro en Ciencias en la especialidad de Electrónica del Estado Sólido en el CIMBESTAF, fue director de la ESIME, director fundador de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, director editor de la revista Información, ha publicado libros y artículos en congresos y revistas nacionales e internacionales. Actualmente profesor titular de la ESIME, impartiendo la materia de programación en el departamento de ICE, también profesor de la UNAM, en donde imparte las materias de economía y comercialización de la información. Actualmente director general de Infoconsultores, Sociedad Civil. Así es que pues vamos a recibirlo con un aplauso. Muy bien, pues buenos días a todos. Les agradecemos su presencia en esta conferencia, digamos, que espero sea un motivo para platicar entre nosotros, discutir algunos temas importantes para la escuela y el instituto. Quiero agradecer al ingeniero Garza Ramos, la invitación que me hizo para hablar en este día acerca de la ESIME y el futuro del Politécnico, con el subtítulo de El Congreso, la autonomía y la democracia, que es el tema de esta plática de hoy. Estamos frente a un acontecimiento en el Politécnico de mucha relevancia, y creo que debemos de saber exactamente pues dónde estamos ubicados, es decir, cuál es el contexto en el que estamos ubicados, para poder decidir lo que tendríamos que hacer ahora en este momento tan importante. Empezaría por la plática. Empieza con un contexto general en el que se mueve, digamos, los aspectos tecnológicos en el mundo, para venirnos a México y después pues al Instituto de la ESIME. Después hablar un poco de este evento del Congreso Nacional Politécnico, que creo que está por realizarse y hasta donde percibo se va a realizar en el instituto, que es un congreso que va seguramente a refundar al instituto, es decir, se va a constituir en una especie de congreso constituyente de lo que el instituto va a hacer de aquí en adelante. Esa es la importancia de este evento y en el momento en que nos encontramos, y debemos de saber cómo participar en el mismo. Finalmente, bueno, ver ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué hacemos
en este contexto, digamos, en el que estamos en la escuela y en el instituto. Lo primero que diría es, bueno, precisamente por qué estamos aquí, es decir, qué motiva el que nos reunamos en esta ocasión con este tema. En una publicación del CLEP, es decir, el Comité de Lucha Estudiantil Politécnica, es decir, aquí en la escuela, en una revista que publican, se llama, por cierto, La Izquierda Socialista, publican un artículo donde rememoran un poco lo sucedido, y dice: en el año 2014 estalló uno de los movimientos estudiantiles más profundos. Estoy leyendo, citando parte del texto al que me refiero. Dice: en el año 2014 estalló un movimiento, uno de los movimientos estudiantiles más profundos de los últimos años en el Instituto Politécnico Nacional. Miles de estudiantes salimos a las calles, impulsamos un paro total en todo el instituto. Fue destituida la entonces directora general. Todo esto en oposición a un reglamento general de estudios que pretendía tecnificar la educación y adecuar el Politécnico a la mal llamada reforma educativa impulsada desde el gobierno federal y un sector de la cúpula empresarial. Entre los acuerdos firmados entre el movimiento estudiantil y el gobierno federal se contempla la realización del Congreso Nacional Politécnico. Entonces es, digamos, un poco lo que causa o origina el que estemos ahora enfrente de la realización de este Congreso Nacional Politécnico. Entonces, como dije, debemos entender las circunstancias en las que estamos para poder actuar con mayor conocimiento de causa. Entonces, empezando por decir, por un lado, bueno, a reserva de entrar en el punto, en el Politécnico estamos muy atrasados en cuestiones de ciencia y tecnología y en cuestiones de educación, es decir, lo vemos diariamente aquí en la escuela. Bueno, siendo una de las escuelas más importantes del instituto, yo creo que puede marcar la escuela una pauta a seguir en este movimiento hacia el Congreso Nacional Politécnico. Es decir, creo que debemos movilizarnos hacia el Congreso de una manera importante desde la escuela, desde la ESIME. Ahora, dado la extensión del tema, pues voy a ser un poco esquemático, un poco nada más señalando ciertos puntos por razones de tiempo. Es decir, voy a tomar una media hora más o menos para exponer, para dar tiempo a intervenciones desde el auditorio, a efecto de que conversemos sobre este tema tan importante. Bueno, en el mundo, desde el punto de vista tecnológico, hay desarrollos verdaderamente sobresalientes en varios ámbitos. Se mencionan los ámbitos de biotecnología, por ejemplo, el ámbito de tecnologías de información, en el ámbito del transporte, la movilidad en general, en el ámbito del transporte espacial, digamos, los viajes espaciales, etcétera. Es decir, hay una serie de aspectos, por mencionar solo algunos, en los que hay desarrollos tecnológicos muy importantes, de los cuales aquí en el Politécnico y en la ESIME en particular estamos muy alejados. Es decir, la diferencia es muy grande entre lo que está pasando en la frontera del conocimiento científico y tecnológico y lo que estamos haciendo aquí. Es decir, quiero contrastar lo que pasa en el mundo con lo que está pasando aquí en la escuela y en el instituto.
Hay un libro que se llama Hacia la singularidad, de un autor, Kurzweil, en el cual él habla de que aproximadamente, habla del crecimiento exponencial de la tecnología, de los desarrollos tecnológicos. En la parte baja de la curva, digamos, se parece a un crecimiento más o menos lineal. Tenemos la idea de que crecíamos en los desarrollos tecnológicos de manera lineal, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que el crecimiento en realidad ha sido exponencial, es decir, 2, 4, 6, 8, es decir, duplicando el avance tecnológico con el tiempo. Y estamos en una parte donde se levanta ya la curva exponencial y estamos llegando a lo que se llama, digamos, la rodilla de la curva exponencial. Y entonces, a ese punto donde está la rodilla de la curva, es el punto donde este autor y otros más le llaman la singularidad. Lo que está sucediendo, y el avance es tan rápido que, por ejemplo, en el campo de la biotecnología, los avances son tales que las enfermedades están siendo resueltas, digamos, de una manera tal que empiezan a eliminarse ciertas enfermedades, incluyendo la vejez, considerada como una enfermedad. Entonces, según este pronóstico, alrededor de los años 2030, 2040, se va a tener una solución al problema de la vejez, de tal manera que se va a detener el envejecimiento de las personas, e incluso se están ya haciendo experimentos en los que se hace reversible, es decir, que las personas rejuvenecen de alguna manera mediante ciertas técnicas que se están ya aplicando en la actualidad. El dicho es: vive lo suficiente y vivirás eternamente. Es el dicho con respecto a esos desarrollos tecnológicos. También se tiene la comunicación mente a mente, es decir, que ya es posible no solo comunicarnos mediante el lenguaje y cosas similares, sino la comunicación directa, mente a mente, cerebro a cerebro. Esto hay experimentos ya que lo están demostrando, lo cual hace pues mucho más rápida, etcétera, la comunicación entre las personas. Por otro lado, el desarrollo en cómputo y telecomunicaciones es tan rápido y tan grande, con la llamada inteligencia artificial, por ejemplo, que más o menos en el tiempo del que estoy hablando, se van a tener computadoras y sistemas de comunicaciones que van a tener una inteligencia igual o incluso mayor de la que tienen los seres humanos. Y entonces va a haber una situación en la que se van a conectar, se van a comunicar seres humanos con computadoras de altísima capacidad de procesamiento de información y de almacenamiento de la misma, de tal manera que va a haber una explosión de la inteligencia en el universo. Es decir, estamos yendo para allá. Y no estoy hablando de ciencia ficción, sí estoy hablando de cosas que ya se están experimentando en laboratorios en varios países del mundo. Lo que quiero destacar es la distancia entre lo que estamos haciendo aquí y lo que está pasando en desarrollo científico y tecnológico en el mundo. La distancia tan abismal que hay es lo que quiero destacar con lo que estoy diciendo ahora. En 10 años se dice que ya no van a haber automóviles con motores de ¿cómo se dice?, de explosión, ¿no? Y que
los autos van a ser eléctricos por un lado y por otro lado van a tener sistemas que van a permitir la autonomía de estos vehículos. No es tampoco ciencia ficción, ya los tenemos y la mayoría de las empresas automotrices están trabajando en sus modelos para ofrecer ya este tipo de automóviles. Aquí en la escuela, por falta de presupuesto, por falta de programas institucionales, pues ¿qué estamos haciendo? Apenas los estudiantes y los profesores, casi con sus propios recursos, están pues tratando de ir a aproximarse a algo de eso, pero estamos abismalmente distantes de lo que está sucediendo allá con lo que estamos haciendo acá. Es decir, la idea es esencialmente que lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios, en nuestras aulas, es verdaderamente atrasado, pero por mucho con relación a lo que se está haciendo en otros países, en otros laboratorios. Y el crecimiento es mucho mayor allá que el que tenemos acá, ¿no? Es decir, reconocer nuestro atraso en ciencia y tecnología respecto a los desarrollos en otros lados. Es urgente, por lo tanto, hacer algo en el instituto, en la escuela, por tratar de mejorar nuestra situación y si no alcanzar, por lo menos mejorar nuestro ritmo de crecimiento al respecto. Bueno, en México, por los gobiernos que han habido en el pasado, digamos, el famoso PRIAN, ¿no? Se implantó por un lado lo que se llama el neoliberalismo, digamos, desde la época de Salinas de Gortari y quizá el anterior a él. Hace ya más de 30 años, digamos, se introdujeron las políticas del llamado neoliberalismo. Una cuestión discutible el neoliberalismo, la globalización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí se aplicaron políticas que, bueno, nos llevaron hasta antes de la elección del actual presidente y el partido en el gobierno, en la cual los mexicanos mostramos pues un hartazgo de lo que estaba sucediendo y que sucedió como una consecuencia de las políticas que se estaban siguiendo. Y entonces se vino la elección, algo que a mí me pareció un poco increíble decir, porque ya habíamos visto cómo los gobiernos anteriores a la población marginada la compraban sus votos, ya sabemos, ¿no? Es decir, las prácticas estas de compra del voto, y casi yo decía, bueno, pues vamos a votar pues por quien creemos que pudiera ser un cambio, pero no con muchas esperanzas, es decir, pensando en que se iba a repetir el caso de la compra de votos y demás, ¿no? Pero finalmente, oh sorpresa, la gran mayoría de la población pues votó por Morena y Andrés Manuel López Obrador, y ya los tenemos aquí, al partido que es mayoritario en diversos lados de gobierno y al presidente de la República. Con mucha esperanza, él pues en su campaña habló de muchas cosas, y bueno, ya hemos visto más de 100 días, digamos, de gobierno, y pues ya se ve las dificultades que se tienen para poder enderezar el entuerto en el que se convirtió el país, ¿no? Entonces, y bueno, pues él ya decretó, me refiero a AMLO, ya decretó el fin del neoliberalismo, dijo, decretamos y aquí se acabó el neoliberalismo. Pero bueno, no es ese asunto no es de un decreto, una declaración de que se acabó, es decir, porque hay toda una práctica, digamos, de las formas económicas que hay en México que no se resuelven de esa manera, es decir, ni son cuestiones de voluntad, son cuestiones de cambios estructurales importantes.
Sin embargo, bueno, pues cosas de ese tipo, ¿no? Se dan en el país. También se ve las dificultades en las que están, y él a ratos parece un poco autoritario, digamos, porque si no la saca por acá, pues la saca por allá o algo, pero saca lo que él quiere que salga. Y lo dijo desde el principio: aquí el que manda soy yo, y no le voy a preguntar a los empresarios o lo que fuera. En fin, cosas de ese tipo. En el aspecto educativo, pues las noticias son de que se va a abrogar la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Que se va a abrogar, pero está en un estira y afloja con la CENTE, digamos, y no ha podido brincar ese problema de abrogación, y no se ha abrogado todavía esa reforma educativa. El problema de fondo es el problema de la, ¿cómo se dice? De la contratación, pues la permanencia de los profesores en el sistema educativo, es decir, cómo ingresan, de qué manera se promueven, y luego cómo pueden terminar su estancia en el sistema educativo. Y sucede que por razones legales el sindicato ha tenido la posibilidad de influir en la contratación, permanencia y demás de los profesores en el sistema educativo. Y entonces, pues, lo ha mencionado también López Obrador, pues ahí hay cuestiones pues no muy claras de manejo de recursos, las lealtades no son hacia las instituciones, sino hacia las personas que están en el sindicato, son líderes en algún momento dado, que producen las gordillos y todo lo demás en el sistema. Muy bien, el asunto es que él dice, se acabó eso, ya no hay más, y quien va a tener el control va a ser la federación, y listo. Nada más que las leyes están hechas ahora, incluyendo en la reforma educativa pasada, de tal manera que eso no se puede hacer si no hay cambios en la legislación. Y entonces empezaron a meter en el artículo 3º constitucional, que no tiene nada que ver con cuestiones laborales, metieron cuestiones de orden laboral, digamos, que le va a permitir a él poder tomar las cosas en sus manos. Entonces, pues sí hay la crítica, se dice, pero ¿cómo modifican el 3º constitucional, que no tiene nada que ver con cuestiones laborales, y le meten de alguna manera el caballo de Troya, ¿no? Con cuestiones de orden laboral? En fin, lo que estaba diciendo, él está viendo la manera de cómo retoma las cosas e intenta pues enderezar, yo no sé si entre comillas o no, todo este entuerto que hay. En México y en el Politécnico también, las leyes son muy contradictorias, es decir, por un lado se aprueba algo que dice uno, perfecto, qué bueno que se aprobó, pero por otro lado se aprueba en el mismo Congreso algo que contradice o que le abre una puerta a algo que se había decidido con anterioridad y dificulta, y entonces el gobierno toma la parte que le conviene para poder implementar sus políticas en educación, en economía y demás. Es decir, en el país la legislación es un amasijo de cosas que se dicen y cosas que se contradicen y cosas que, etcétera, ¿no? Y en eso están precisamente, es decir, el gobierno actual en esas está, con todas esas dificultades. En el Politécnico, de acuerdo con la ley orgánica, el Politécnico es un organismo desconcentrado del Estado, digamos, es desconcentrado. Tengo aquí un poco para medio entender el asunto, un documento que se elaboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ministro
lo elaboró como una propuesta para otro propósito, pero aquí se mencionan los conceptos dentro de los cuales está el Politécnico y su posible futuro. Leo también, cito: Administración Pública Federal. De acuerdo con, estoy citando al ministro que elabora este documento, de acuerdo con el artículo 90 constitucional, en nuestro país la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso de la Unión. En esta ley se establecen las bases generales para la organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. En la práctica, la organización y el desarrollo de la Administración Pública Federal se lleva a cabo a través de 4 formas diversas: centralización, desconcentración, descentralización y empresas de participación estatal, y sus características particulares son: centralización administrativa. Estamos hablando de organismos centralizados del gobierno federal. En esta forma de organización, las entidades centralizadas se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. La cúspide es el presidente de la República. Las órdenes y la toma de decisiones descienden invariablemente del órgano mayor al inferior. El régimen jerárquico mantiene la unidad de la administración pública. Hay control directo del poder central. En este régimen se encuentran las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la consejería jurídica. Esto es para órganos centralizados, es decir, son órganos directamente dependientes de la Presidencia de la República y una jerarquía, digamos, en la que las órdenes van de arriba a abajo. Luego, desconcentración administrativa. Esta forma, que es la que tiene el Politécnico en la actualidad, esta forma de organización surge en la década de los 70 por el incremento poblacional y la consecuente necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera más rápida los servicios públicos, ya que la centralización administrativa, dado su carácter netamente jerarquizado y rígido, impedía que se pudieran tomar decisiones expeditas. La desconcentración surge como un medio para facilitar el dinamismo de la actividad de determinados órganos de la administración. Por lo tanto, los órganos desconcentrados solo son creados para aliviar un poco el problema de la administración, es decir, hay una demanda alta de ciertos procesos administrativos, entonces crea el órgano desconcentrado que no tiene más que aliviar, digamos, al órgano centralizado en ciertas tareas específicas de gobierno. Eso es desconcentración administrativa, y el Politécnico es un órgano desconcentrado, lo dice en su ley orgánica. Bueno, habría otros aspectos de la desconcentración. Las características de los órganos desconcentrados son las siguientes: son inferiores y subordinados al poder central. 2. Se le asignan competencias exclusivas que se ejercen dentro de las facultades del gobierno federal. 3. Tienen libertad de acción en trámite y decisión. 4. Si existe vínculo jerárquico, aunque atenuado, pues el poder central se reserva amplias facultades de mando, decisión, vigilancia y competencia, etcétera, respecto del desconcentrado. Ahora, el descentralizado, la descentralización administrativa dice: los órganos descentralizados, están regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal
son los órganos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. Las características de los órganos descentralizados son: se crea una persona moral siempre por ley o decreto del Ejecutivo, se les asignan competencias exclusivas para la atención de un fin de interés general o un servicio público predeterminado. 3. Tienen autonomía orgánica y técnica. 4. Tienen personalidad jurídica o un servicio personalidad jurídica propia, independiente de la personalidad de la administración pública. 5. Tienen patrimonio propio. Sus bienes son del Estado, pero están sometidos a un régimen jurídico especial, pues cuando desaparecen dichos órganos, los bienes vuelven al patrimonio del Estado. 6. Tienen una relación de tutela sui generis respecto de la administración pública federal que no es jerárquica. El poder central conserva su poder de vigilancia para el control de los órganos descentralizados. Y 7. Tienen poder de decisión. Estos son los órganos descentralizados. Ahora, el Politécnico, como dije, su ley orgánica dice que es un órgano desconcentrado, con las características que acabo de mencionar. Sin embargo, dentro de la ley se dice que el Politécnico tiene patrimonio propio, y también se dice más adelante que dice la ley, y puedo leer el artículo, dice: el patrimonio del Instituto Politécnico Nacional está constituido por, y relaciona todo lo que constituye el patrimonio propio del instituto. No, pero no es propio, es asignado. Bueno, la ley dice que el patrimonio del instituto lo constituye tal cosa. Bueno, entonces, por otro lado, se habla de cierta personalidad jurídica del instituto, porque dice: el instituto podrá ejercer ciertas facultades de orden jurídico para relacionarse con otros órganos del gobierno o privados, es decir, tiene patrimonio, no lo dice explícitamente, pero lo dice implícitamente lo relacionado con la personalidad jurídica y el patrimonio propio. Cuando no se entiende, es decir, hay una contradicción, pero ya lo dije, es decir, por un lado la ley dice una cosa y por otro lado un poco como que la contradice, es decir, y entonces el instituto finalmente es desconcentrado, pero tiene ciertas atribuciones que no corresponden a los órganos desconcentrados, ¿no? Eso es lo que pasa. Y se ha discutido un poco este punto en la comunidad, y algunas propuestas son: bueno, pues es que hasta somos autónomos, porque tenemos libertad de cátedra, tenemos libertad de investigación, decidimos nuestros planes de estudio, etcétera, etcétera, toda una serie de características propias de las instituciones de educación superior autónomas, ¿no? Autónomas, pero no somos autónomos, somos desconcentrados. Y entonces dice: bueno, finalmente una solución es que demandemos que pasemos de ser desconcentrados a ser descentralizados, y con eso ya tenemos la cobertura suficiente legal para poder ser un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, y las otras propias de una institución de educación superior que acabo de mencionar. Digamos, por ahí se comenta un poco esta cuestión, y hay toda una discusión en el ambiente de que si nos vamos por la autonomía o nos vamos por la descentralización, o nos quedamos como están, como algunos también comentan. El día de ayer escuchaba a una profesora que decía: es que
Y si les leo el artículo 1 de la Ley Orgánica, el Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado creada para consolidar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De entonces para acá, la Constitución ha sido modificada de muchas maneras e incluso algunos de los postulados de la Revolución Mexicana han sido revisados y modificados, y se ha perdido la esencia de esa parte. Es decir, si la Constitución es nuestra última fuente, digamos, del sistema de derecho, entonces también ahí hay algunos problemas que habría que considerar. Muy bien, leyendo este artículo 1 de la Ley Orgánica, uno dice, no, es una belleza ese artículo, es decir, y si uno nada más lee ese artículo, entonces dice, no, el instituto déjenlo como está, es decir, ahí está la esencia del quehacer del instituto. Sin embargo, lee uno hacia abajo y entonces se encuentra con que somos un órgano desconcentrado con una estructura orgánica totalmente rígida, totalmente vertical, totalmente autoritaria, ¿no?, que es la que nos rige. Es decir, el director general en su persona reúne todos los poderes, tanto ejecutivos como legislativos como judiciales. Es decir, el director general decide lo que se hace y lo que no se hace en el instituto. Por más que tenemos órganos consultivos, son consultivos por un lado y están integrados en más del 60% por miembros que son designados por el director general. Es decir, voy a consultar un órgano del cual yo designé más del 60% de los miembros, y entonces pues tiene todo el poder en una sola persona. Es decir, la Ley Orgánica lo dice, si el director general tendrá estas atribuciones, y estamos en esa estructura sumamente rígida que no deja. Para que haya un cambio académico en el instituto, tiene que pasar por el director general, digamos, y pasa por todas las grados, digamos, que hay previamente, y entonces el instituto, para poder hacer los cambios de los que me refería al principio, es una situación demasiado rígida, de tal manera que voy a permitirme leerles algo de un libro que se llama Construyendo Gobernanza Académica en el IPN, que coordina Rocío Huerta Cuervo. Perdón, es corto, pero dice: el IPN es la única institución de carácter federal, multidisciplinaria, de carácter científico y tecnológico y con implante nacional que no es autónoma. Esta condición y el contar con una estructura organizacional que centraliza las funciones sustantivas en una sola autoridad, el director general, ha generado procesos de trabajo interno ineficientes, no solo por el tiempo que consumen, sino también por los resultados obtenidos. El que formalmente una autoridad tenga las facultades para la toma de decisiones sustantivas dentro de la organización provoca que diversos canales informales, grupos de presión e instancias orgánicas trabajen recurrentemente para incidir en la resolución que el director general adopta, induciendo a la despolitización de todos los procesos y resoluciones. Lo académico permanentemente se subordina a criterios políticos y administrativos. La vida colegiada y especialización de las labores educativas es precaria. Leí textualmente, y esta
profesional, junto con otras que elaboran el libro, son investigadoras en diversas partes, entre ellas en el Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional, es decir, son investigadoras de los problemas educativos, entre ellos en este caso lo que pasa en el IPN. Bueno, ahí estamos, es decir, en un instituto, en una escuela, donde por cierto aquí en la escuela tenemos más de 10 años de que no se revisan los planes de estudio, por lo menos de la carrera donde estoy, de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Más de 10 años que no se revisan, 15 años que no se revisa el programa de estudios por diversas situaciones, pero no se ha hecho. Entonces estamos metidos en esta situación de complicaciones, digamos, y de atrasos, pero que son estructurales, no son coyunturales, es decir, no son porque el director no quiso, lo que fuera, pero son de orden estructural. Bueno, estamos en un proceso, es decir, estamos que se revisa y que se revisa y que se revisa, y total que no se ha revisado, y la manera como se está haciendo, en mi opinión, no es la adecuada. Entre otras porque imparto la materia de fundamentos de programación y de programación orientada a objetos en el primero y segundo semestres de la carrera de ICE, ¿no? Y nos están pidiendo que hagamos la propuesta de modificación de la materia. Y yo digo, bueno, ¿y en base a qué? Es decir, no es primero establecer el objetivo general en la escuela y demás, y luego en las carreras, y luego decir que actúe el consejo, los colegios, para llegar a las academias. Pues están yendo al revés, es decir, y entonces supuestamente estamos en el proceso, pero está en una situación. En ese contexto y en un acto, como luego sucede en 2014, ¿no? Por un problema de un cambio en los planes y programas de estudio, creo que fue en la ESIA, no estoy seguro, donde se propuso un cambio que los estudiantes y profesores no estuvieron de acuerdo y lo manifestaron, pero las autoridades directivas pues se empeñaron en hacerlo, y se desata el movimiento estudiantil básicamente de 2014. Y entonces ese movimiento acaba por destituir a la directora general, la destituye, se hacen las movilizaciones hacia el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, y hacia la Secretaría de Gobernación, y como parte del movimiento acaba por tener acuerdos entre lo que se denominó entonces la AGP, la Asamblea General Politécnica, y el gobierno federal, que se publicaron en el diario oficial. Hubieron acuerdos que se publicaron, y dentro de los acuerdos era llevar a cabo el Congreso Nacional Politécnico, ¿okay? Ese fue un acuerdo. ¿Qué pasó después? Para mí ahí la AGP cometió un error, y un error grande. En vez de haber presionado para que inmediatamente después de que se suscriben esos acuerdos, le pidiera al Ejecutivo General que enviara una iniciativa al Congreso para que se realizara de inmediato ese Congreso Nacional Politécnico. Debió haberse realizado en forma inmediata, pero ¿qué fue lo que hizo la AGP? Regresó al instituto, se trajo el problema otra vez para discutir con las autoridades del instituto la realización de ese congreso. Y entonces, ¿qué pasó? Pues las autoridades dijeron, perfecto, vente para acá, y aquí yo tengo todo el poder, todas las herramientas, pues para hacer lo que a mí se me ocurra. Es decir, el error fue
haber confiado en una estructura orgánica y en unas autoridades que tenían todo el poder para manipular, y es lo que ahora está sucediendo. El tiempo pasa y algunos acuerdos se tienen, porque hubieron reuniones, si no mal recordamos, que incluso se transmitieron por el Canal 11, de las reuniones entre la AGP, en ese entonces muy representativa de los estudiantes, básicamente de los estudiantes del instituto, en ese entonces muy representativa, tenía toda la representatividad, la legitimidad, incluso diríamos, para poderse reunir y discutir con las autoridades lo que iba a pasar. Entonces se hacen las reuniones, se empiezan a tener acuerdos, ¿no? Y empiezan a ver las demoras y las... Enrique Fashnacht, me parece que era el director general entonces, bueno, no era él, después fue nombrado, ¿no? Inicialmente no lo era, pero después fue nombrado, había una comisión nombrada de autoridades del instituto, y entonces se empiezan a tener los acuerdos. Uno de esos acuerdos fue que se formara la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Es decir, no fue directo al Congreso, sino que primero vamos a formar una comisión que organice cómo se va a realizar ese Congreso. Y el Congreso es básicamente ¿cómo diríamos? Un Congreso refundacional del Instituto Politécnico. Entonces, tengo a la mano el acuerdo donde se dice que, entre otras cosas, que el director general convoque a la comunidad para formar la comisión organizadora del Congreso. Y es de ahí de donde se agarra la dirección general actual, de ese acuerdo al que llega con la AGP y está fechado el 12 de noviembre de 2015. Es decir, todavía a la AGP se le reconoce la representatividad, y llega a ese acuerdo con el director, los representantes de la dirección general, y entonces se acuerda que el director general convoque a la formación de la comisión organizadora, y a partir de ahí se agarra la dirección general para emitir la convocatoria, que es lo que ahorita se está realizando, la convocatoria para formar la comisión organizadora. Y entonces elegimos hace unos días aquí en la escuela, con la presencia del director de la escuela, no fue elección, fue insaculación, o sea, se eligió al azar, ¿no?, a los que van a ser representantes de la escuela en la comisión organizadora de... Ya ha habido otra comisión organizadora, no tiene información, profesor, no tiene información. Es un proceso que sacaron candidatos. Ya hubo una comisión No más organizadora. candidatos para votación. Es lo que viene el proceso que estamos haciendo. Muy bien, ahí estamos, en esa parte. El caso es que, entonces, el director general tiene sustento, digamos, para continuar con este proceso como lo está haciendo ahora. Lo que se cuestiona ahora es la representatividad de la AGP, porque todavía forma parte de quienes están participando en la organización de todo este proceso que se está llevando a cabo. Entonces se está cuestionando la representatividad actual del AGP, porque ya pasó mucho tiempo, no han habido asambleas, ¿no?, para renovar, digamos, la representación de los estudiantes. Ya se incorporaron los profesores, en fin, y se cuestiona la participación de la AGP, y parecería que, bueno, tendría que justificar de alguna manera su participación la AGP en este proceso. Muy bien, es un punto que está
ahí en el ambiente que se tiene que aclarar, pero eso es una parte solamente, la AGP, digamos, pero ya están involucrados más elementos de la comunidad. El asunto es, entonces, las autoridades están empujando, y ustedes ven la cantidad de propaganda que hay ahora más fuerte para que se realice ese congreso. Digamos que la autoridad está ahora empeñada, probablemente ya le pidieron desde el gobierno federal que se apure porque eso tiene que suceder, y creo que hasta ya tienen por allá el borrador de los acuerdos del tal congreso, ¿no? Pero bueno, a reserva de verlo. En fin, el asunto es que ahorita estamos en ese proceso de elección de los que van a participar en la Asamblea General Politécnica, que es un constituyente del nuevo instituto. Ahí estamos, y entonces empieza la discusión de qué es lo que queremos que sea el instituto y que lo acuerde esta Asamblea General Politécnica. ¿Qué queremos que suceda? Es decir, ¿qué Politécnico queremos de aquí en adelante a partir de estas reuniones? Y aquí es donde estamos en una discusión de qué es lo que queremos que sea. En 1973 aquí en Lesime se hizo un movimiento de profesores que surgió por un problema de nuevo sin mayor trascendencia, digamos. Se destituyó a un jefe de carrera, luego otro, lo hizo el director, hubieron las protestas y demás. Pero en el movimiento, igual que en el movimiento estudiantil, con la AGP y demás, que surge el que se realice este congreso, en ese entonces surgió la idea de la democratización de la vida académica en la ESIME, y que después varios profesores que estamos aquí participamos entonces en ese movimiento, que fue tomado de alguna manera por las autoridades directivas de entonces, y se modificó el reglamento interno para que se pudieran hacer elecciones de los presidentes de academia. Ahora eran los coordinadores de academia y demás, es decir, se introdujeron ciertas modificaciones que democratizaron la vida académica en el instituto. Bueno, la elección por lo menos de los coordinadores de academia en el Consejo General Consultivo o en el escolar, aquí por lo menos los alumnos, se dijo, van a elegir representantes de grupo, se van a reunir los representantes de grupo y ahí van a elegir al que va a ir al Consejo Consultivo de la escuela. Es decir, empieza a democratizarse un poco los procesos. Hubieron experiencias buenas y no buenas en ese ambiente democrático que se implantó, digamos, incluso en el reglamento. Hubo una reunión hace poco en Física y Matemáticas donde se decía, aquí todavía fuimos más allá, creamos un consejo o un comité aquí de la escuela donde habían representantes, profesores, alumnos y demás, y entonces nos reuníamos para tomar las decisiones de lo que se hacía en la escuela. Pero entonces empezamos a tratar asuntos meramente administrativos, casi que decidíamos hasta de qué color iba a ser el papel del baño que se iba a comprar para no sé qué, cosas muy no propias, digamos, y ahí se fue ese consejo, se fue desdibujando, digamos, que acabó por no operar más, y entonces sucedieron cosas de ese tipo después del movimiento del que estoy hablando ahora. Y entonces se hablaba de la democratización y se hablaba de la autonomía. Habíamos quienes hablábamos de la autonomía del Instituto Politécnico, no es de ahora que se habla. Finalmente, yo creo que ¿qué debe suceder? Bueno, tenemos
para finalizar en esta contextualización, lo siguiente. Hay una cantidad de universidades autónomas en México, ¿no? Incluyendo la UNAM, la UAM, la Autónoma de la Ciudad de México y otras más, ¿no? Son autónomas. Sin embargo, en tiempos recientes hemos hablado de la estafa maestra, ¿no? En la cual el gobierno federal, a través de una secretaría, le da dinero a universidades para que realicen ciertos proyectos y se subcontrata a su vez a empresas privadas o de diverso orden para que supuestamente lleven a cabo lo que se les encargó, pero no se hizo. Es decir, el dinero se recibió, se lo gastaron quién sabe cómo y no se hizo lo que se dijo para lo que se quería. Y entonces, a la hora de pedirles cuentas, pues entonces no tienen manera de comprobar que las cosas se hicieron. Es decir, hay fraudes de consideración, y no en una universidad, en varias universidades. Y entonces los rectores son requeridos por la justicia para que rindan cuentas en algunos casos. Y entonces dice uno, es que las universidades autónomas pues se organizan por sí mismas y hacen cosas y demás. Bueno, no es ni la autonomía ni ninguna otra estructura es garantía de que las cosas se van a hacer perfectamente bien. Sí está completamente demostrado eso. Entonces, sin embargo, de acuerdo con lo que dije con anterioridad, más allá de las instituciones descentralizadas, todavía hay un paso adicional que es hacia la autonomía de las instituciones educativas. En la ley orgánica de la UNAM, el artículo 1 dice que la UNAM es un organismo descentralizado del Estado. Eso dice. Y no menciones que sea autónomo, solo dice que es descentralizado del Estado. Sin embargo, bueno, pues el nombre de la institución por lo menos dice Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México. Y es una universidad autónoma, y los universitarios, digamos, de la UNAM han defendido eso a capa y espada. Voy a decir como anécdota solamente que en algún momento en el gobierno de Cárdenas les pide a la UNAM que se alineen con el artículo 3º que establecía que la educación pública iba a ser socialista. Entonces Cárdenas les dice, es que si los alumnos de primaria, secundaria, etcétera, son formados en una cierta orientación, al llegar a la superior, entonces se les va a cambiar o se les va a confundir con otras cosas que no tienen que ver con la educación socialista. Y entonces el UNAM le dijeron no, es decir, no aceptamos que se establezca una orientación ideológica en la UNAM. Por lo tanto, rechazaron la solicitud de Cárdenas para que se alineara la UNAM con la orientación socialista. Está en los documentos, digamos, del documento que le envía Cárdenas a Ocaranza, me parece que era el rector entonces, y cómo le dicen que no, basados en su autonomía. Es decir, la autonomía les sirve como una manera de defender a la autoridad. Hay una discusión también entre Lombardo Toledano y Antonio Caso, donde discuten precisamente si la universidad debe tener en general una orientación del tipo como el que estamos comentando ahora, ¿no? Finalmente Caso es quien convence y aceptan en la UNAM que no, que deben prevalecer la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la independencia de las autoridades federales, digamos. Muy bien.
y paso a decir, bueno, ¿qué creo que es lo que debe suceder en este Congreso respecto a la estructura, a la parte del Politécnico? Yo lo que creo es que para evitar precisamente que en las universidades autónomas se cierran e impiden que haya una supervisión del Estado sobre el ejercicio de los recursos de la institución, es decir, somos autónomos. Dame el dinero. Bueno, el Estado crea instituciones educativas para hacer efectivo el derecho a la educación de los jóvenes, ¿no? Entonces, hay que hacer efectivo el derecho de la educación de los jóvenes. Entonces, creamos instituciones del Estado para hacer efectivo ese derecho, ¿no? Y entonces, las instituciones como la UNAM, etcétera. Por cierto, la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otras son autónomas, pero tienen una estructura orgánica distinta en cada una de ellas, porque el modelo organizativo, ¿no?, puede ser de distintas maneras y estar dentro de la autonomía. Puede ser de distintas maneras. Yo creo finalmente que el Instituto Politécnico Nacional debe transformarse en una institución, un órgano descentralizado del Estado. Sigue siendo una institución del Estado, ya lo leí. Las instituciones del Estado pueden ser centralizadas, desconcentradas, descentralizadas, ¿no? Y luego, si le empujan un poquito más, autónomas, como las universidades que lo son. Y que en el artículo 3 en la actualidad dice: las instituciones a las que el Estado otorgue autonomía se regirán por, entre otras cosas, el apartado A de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Nosotros estamos en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Esa es una discusión de qué conviene, en dónde conviene estar, si en el apartado A o el B. Hay argumentos en pro y en contra. Bueno, y que el instituto debe ser un órgano entonces descentralizado para que pueda tener personalidad jurídica, patrimonio propio, y pueda decidir internamente su forma de organización, ¿no? Pero que se pueda, por otro lado, que el Estado, al Estado se le rinda cuentas, porque un organismo descentralizado tiene que rendir cuentas al Estado de los recursos que le otorga. Entonces, a mí me parece que es un punto importante, porque eso de alguna manera tal vez sería un valladar para evitar los actos de corrupción, porque tiene que ser supervisado. Miren, aquí en la escuela se compró para la biblioteca unos equipos basados en tecnología de identificación por radiofrecuencia, que están ahí instalados. Vemos en la entrada a la biblioteca unos pedestales, unas antenas. Es un sistema de seguridad anti-hurto de libros. Esos equipos seguramente costaron más de $1 millón, pero no están en operación. No están en operación. ¿Por qué? Porque para poder entrar en operación se requiere que la colección de libros tenga cada libro una etiqueta que tiene un chip, que es donde se graba información que sirve para detectar si el libro fue prestado o no. ¿Okay? Bueno, se tiene una inversión de más de $1 millón que está ahí sin usarse, y todo porque casi la mitad de la colección no tiene esa etiqueta que le hace falta, ¿no? Y entonces, seguramente cuando se compró ese equipo no se estaba pensando en cómo mejorar los servicios de la biblioteca y demás. Se estaba pensando en cómo hacer una transacción en la cual la comisión me llegara sin problemas. La verdad es decir, en la escuela hay corrupción, no solo por el manejo de calificaciones y demás, hay corrupción en la estructura de la escuela. Es decir, conocemos casos como estos.
Bueno, ¿por qué no se ha investigado eso? ¿Por qué no se ha llamado a cuentas? Alguien mencionó también en la reunión del físico-matemáticas un problema mucho mayor que se presenta en la ESIC, que yo no sé si lo que dijo el abogado que lo estaba comentando decía algo que fuera cierto, demostrable, pero decía, en la ESIC el nivel de corrupción por los proyectos vinculados y todo eso es tremenda, ¿no? Bueno, en la ESIME también se dan. Entonces, pienso que esa es una opción para el Instituto Politécnico. Pero una vez decidido que sea descentralizado, una vez que se decide, entonces tiene que resolver el problema de la organización interna, la estructura interna. Y entonces ahí es cómo nos vamos a organizar internamente de tal manera que haya una participación mayor de estudiantes, profesores, en órganos colegiados donde se elijan a los representantes en los diferentes sectores y podamos tener una organización democrática, ¿no? Pero si nosotros decimos, no, es que la democracia, también la UNAM y también la UAM y también la UACM tienen estructuras que se supone democráticas, y ayer un profesor de la UAM nos decía, es que ahí también hay corrupción, y hay esto, y hay aquello y lo demás. Entonces, la pregunta es, porque ese es el problema que sigue después de decidir que se descentralice el Politécnico, es de qué manera nos vamos a organizar internamente, porque habría varias opciones, de tal manera que evitemos todos los problemas que ya conocemos que se presentan en otras instituciones. Lo que sí creo es que tiene que ser una estructura orgánica, democrática, de elección y de formación de órganos colegiados que sean los que toman las decisiones más importantes dentro de la institución. Y con esto concluyo para abrir las preguntas y los planteamientos que quieran hacer al respecto en el contexto en el que lo estoy comentando. Solo permítanme ver Bueno, pues queremos agradecer al ingeniero Eberto Reinel Iglesias habernos impartido con tanta claridad, con tan bien documentado esta conferencia sobre un tema de tan palpitante de interés, y entregándole el reconocimiento que el director de la escuela, maestro en ciencias Hugo Quintana Espinosa, le hace llegar, y que dice: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Eberto Reinel Iglesias por su valiosa colaboración presentando la conferencia La ESIME y el futuro del IPN, el Congreso, la autonomía y la democracia, que dentro del ciclo 60 años de ESIME en Zacatenco tuvo lugar en las instalaciones de la escuela, la técnica al servicio de la patria. A ustedes, pues, muchas gracias por habernos acompañado. A ver si se escribió.